Perfecto. Bienvenidos una vez más todos. Gracias por la asistencia, gracias por confirmar su asistencia, su participación a este seminario tan importante, Llena Eres de Gracia. Hoy entonces, luego de haber visto la primera parte donde vimos todo el sustento bíblico de quién fue María, nuestra preciosa hermana, nuestra preciosa María de Nazaret, que como bien lo comentaban la vez pasada, que lo que yo pretendo con este seminario es como, bueno, yo no sé si esté bien decirlo de esa manera, ¿no? No estoy pretendiendo ninguna otra cosa, sino de alguna manera sí limpiar el nombre de nuestra amada María de Nazaret, porque por lo que muchos dijeron, por todo este dogma de la Reina del Cielo y lo que ha significado ese dogma que está lejos, pero lejos de ser la voluntad de Dios, que no es para nada bíblico, pues también ha manchado, ¿no? Ha usurpado el nombre de la preciosa María de Nazaret. Entonces, esta segunda parte lo que busca es mostrar un poquitico los orígenes, dónde se inició todo esto. En el grupo que tenemos, compartí un fragmento de un video, mañana compartiré el segundo. Es muy importante que ustedes vayan guardando esas recopilaciones también, esas pequeñas recopilaciones, porque les va a quedar allí como sus documentos, como su sustento para cuando quieran seguir enriqueciéndose y compartirlo, obviamente, con otros. Atentos al pequeño fragmento de video que les voy a presentar. Mucha atención. La interpretación de los símbolos por Robert Langdon, profesor de Simbología Religiosa, Universidad de Harvard. Gracias. Los símbolos son un lenguaje que nos ayuda a entender el pasado. Dice el dicho que una imagen dice más que 1000 palabras. Pero, ¿qué palabras? Interpreten, por favor, este símbolo. Lo primero que se les ocurra. Odio. Racismo. ¡Ku Klux Klan! Sí, interesante. Pero no estarían de acuerdo en España. Ahí los sacerdotes usan estas sotanas. Ahora este símbolo. ¿Alguno? ¡El mal! La fourche du diable. Español, por favor. El tridente del diablo. Pobre Poseidón. Ese es su tridente y es un símbolo de poder para millones de la antigüedad. Ahora este símbolo. Madonna y el niño. Fe era cristiana. No, es el dios pagano Horus y su madre Isis siglos antes del nacimiento de Cristo. Entender el pasado determina sin duda nuestra habilidad para entender el presente. Ahora, ¿cómo separar verdad de creencia? ¿Cómo escribir nuestra historia personal y culturalmente? Y así poder definirnos. ¿Cómo penetrar en años, siglos de distorsión histórica en busca de la verdad original? Esta noche, esa será nuestra búsqueda. Muy bien, amados. El pequeño fragmento del video que acaban de ver es un trozo de la película El Código Da Vinci. Dan Brown es el autor del libro El Código Da Vinci. De este libro se inspiró esta película que lleva su nombre, El Código Da Vinci, interpretada por el actor Tom Hanks, que es el que sale ahí hablando, y él hace el papel de Robert Langdon, un profesor de historia. Él no es para nada un religioso, es un historiador muy importante, obviamente es un personaje ficticio, sacado del libro de Dan Brown, que se llama El Código Da Vinci, pero si ustedes se dan cuenta, la especialización de Robert Langdon, este profesor, es buscar en el pasado los significados de las imágenes, de los símbolos y de todas estas cosas que al día de hoy se han distorsionado tanto. Y dentro de las imágenes que él proyecta a la diosa Isis con el dios Horus en sus brazos amamantándolo. Y cuando él proyecta esa imagen al público, todo el mundo empieza a decir cristianismo, porque inmediatamente la conectan con la Virgen María. Pero él inmediatamente dice, no, esto no tiene nada que ver, esta es una imagen de la diosa Isis con Horus siglos antes de la era cristiana. Entonces, hablar de los orígenes nos tiene que llevar a nosotros a hablar de un personaje llamado Nimrod, conocido como el vigoroso cazador, que según el libro del Génesis capítulo 10, versículo 8 al 10, dice de la siguiente manera. Cus fue el padre de Nimrod, conocido como el primer hombre fuerte de la tierra, quien llegó a ser un valiente cazador tengan en cuenta la palabra ante, porque de otra versión dice delante del Señor.
un valiente cazador ante el Señor. Por eso se dice como Nimrod, valiente cazador ante el Señor. Las principales ciudades de su reino fueron Babel, dense cuenta, Erech, Akkad y Calne en la región de Sinar. Nimrod es alguien que no solamente está vivo en la historia de los orígenes de Babilonia, sino que además también encontramos fragmentos en la Biblia, como las que estamos viendo en Génesis, que nos hablan de la realidad de la historia, de la vida que existió en algún momento Nimrod, que fue un vigoroso cazador. En las esculturas halladas se pinta a Nimrod con un león en sus brazos, o lo pintan rodeado de leones o cercado por leones, porque brindó cierta seguridad a quienes estaban en ese tiempo. Habían muchas fieras que se habían soltado. Esto es estamos hablando de Génesis 10, una era mucho después del diluvio, y digamos que había un problema, en desorden por el ataque que las fieras hacían contra las personas de su tiempo, y Nimrod decide darle cierta protección, y con armas, empezó a inventar armas de toda clase, a entrenar a los hombres de su tiempo en cazadores para brindar esta seguridad. Una persona que pudiera brindarle seguridad, pues era la persona indicada para que pudiera gobernarles. No solamente fue un vigoroso cazador, sino un constructor de ciudades. Por eso dice que las primeras ciudades que él fortificó, pues fueron Babel y otras más, y todas fueron ciudades fortificadas, ciudades amuralladas, que les brindaba protección. Si alguien quería ser libre de los ataques de la fiera, solamente era que aceptaran las condiciones de Nimrod, vinieran a vivir con él en las diferentes ciudades fundadas por él, y así su reino fue creciendo y fue haciéndose un rey muy poderoso. Un rey que a su vez estableció un sistema religioso. Y aquí es donde viene la explicación: valiente cazador ante el Señor. Porque esa palabra ante o delante de, el original en el hebreo, es una posición de antigonismo, es decir, que está poniéndose en contra. La palabra ante el Señor es en contra del Señor. Es una actitud antagónica, es una posición en contra de los principios divinos. Así que Nimrod se aleja completamente de lo aprendido de su padre, ¿verdad? Que su padre fue Cus, y Cus era hijo de Cam, y Cam era hijo de Noé. Significa que de los hijos de Noé, de uno de ellos llamado Cam, Cam engendra a Cus, y Cus se convierte en el padre de Nimrod, pero este decide tener una vida contraria a los principios de Dios. Fue valiente cazador en contra del Señor. Así que él rechaza las leyes, rechaza los principios, rechaza los valores, rechaza la moral, y decide establecer no solamente su propio reino, sino su propia religión, para que la gente pudiera satisfacer sus necesidades espirituales, pero con un sistema totalmente anti Dios, totalmente anticristo, pudiéramos decirlo en nuestros días, un sistema religioso que era contrario a los principios que Dios había enseñado. Ok. Entonces, algunos vestigios que encontramos en los hallazgos arqueológicos que tenemos hoy a la mano sobre la vida de Nimrod, que realmente existió, fue rey y sacerdote de su propia religión. Él se convirtió en rey y sacerdote al mismo tiempo. Nimrod fue fundador del imperio babilónico. Según Génesis capítulo 11, versículos 2 al 4. Dice: al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Y comenzaron a construir lo que se conoce como un sigurat. Esos sigurat que son edificaciones gigantescas, que parece que esto lo traían desde la cultura, mucho antes de que Nimrod apareciera ya en escena. Pues parece que hay una cultura que viene traída desde ancestros que enseñaron que cuanto más grande fuera la edificación, cuanto más alto fuera el templo, el sigurat, pues más alto era el Dios a quien estaban venerando. Y en este caso, al haber construido un imperio y una religión anti Dios, en contra de Dios, pues el sigurat que estaban levantando, en este caso la torre, conocida como la Torre de Babel, era una declaración de guerra, por decirlo así, de ofensa y de deshonra, de insulto contra el Dios de los cielos. Y dice que la escritura que comenzaron a edificar esta torre. Vean lo que dice aquí. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre, ojo, que llegue hasta el cielo. Otra versión dice: cuya cúspide, cuya punta final llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Y comenzaron a construir porque el propósito de Nimrod finalmente
si está levantando un imperio y está levantando una religión anti Dios, su propósito, absurdo por supuesto, pero su propósito era construir una torre y subir a través de la torre hasta encontrar el cielo mismo. Y al encontrar la punta del cielo, eran las intenciones de Nimrod, era encontrar el trono de Dios y derrocarlo. Digo absurdo esto para un hombre, pero fue un impulso completamente diabólico, porque eso fue lo que Satanás quiso hacer ahí en el cielo. Y desde entonces es el mismo veneno que ha sembrado en la humanidad. Dice la escritura que él quería ser semejante al Altísimo y que ideó un plan para levantarse contra Dios. De hecho, engañó la tercera parte de los ángeles en el cielo para que se amotinaran contra Dios y casi que buscar un golpe de estado, por lo cual Dios lo echó. Siendo un querubín de hermosa presencia, llamado Lucero o Lucifer, fue lanzado del cielo a la tierra. Cuando cayó a la tierra, fue lo mismo que hizo en contra de Adán y Eva, cuando los engañó y los persuadió para que tomaran del fruto prohibido. ¿Qué fue lo que él les dijo a Adán, a Eva y a Adán? Es que Dios sabe, el día que coman de ese fruto serán como Dios, se abrirán los ojos y serán semejantes a Dios. Fíjense que el mismo veneno lo aplicó en Adán y ahora lo aplicó en este hombre llamado Nimrod. Este tirano, este cazador que a temprana edad se levanta y se arma con imperio y religión en contra de Dios. Tengan en cuenta esas dos palabras, imperio y religión. Imperio, estado político y religión unidos con el propósito de levantar algo en contra de Dios. Y finalmente, pues la escritura dice, por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Finalmente la escritura, si ustedes siguen leyendo el texto sagrado, dice que Dios descendió para ver la torre que construían en una actitud antagónica, contraria a Dios, y simplemente lo que hace es confundir la lengua de todos ellos para que no pudieran entenderse. Y de esa confusión es de donde Él los dispersa por toda la tierra. Obviamente habían pasado muchos años. ¿Cuánto creen que les costó a ellos construir esa torre? Muchos años. Así que eso les dio oportunidad de haber cultivado esta religión, estas costumbres, estos rituales, esta ceremonia que aprendieron en contra de Dios y al ser dispersados, pues se llevaron esto por todas partes. Nimrod fue el nieto de Cam, como estaba diciendo ahora, por medio de Cus, y su nombre, Nimrod, significa rebelde. Noten eso. Su solo nombre significa rebeldía. Un tirano poderoso a los ojos de Dios, el primer dictador. La palabra cazador no se refiere a la cacería de animales solamente, sino más bien a la cacería de hombres. Fundó el imperio babilónico y organizó la empresa que condujo a la construcción de la Torre de Babel. La historia nos informa que Nimrod y su esposa crearon una nueva religión, la religión de la madre y el hijo. Ahora, esto para que puedan complementarlo más, les recomiendo se lean un libro titulado Las dos Babilonias de Alexander Hislop. Este libro que fue escrito en Londres hacia 1956, pues es muy enriquecedor. ¿A qué se refiere entonces la religión de la madre y el hijo, que fue finalmente la religión del imperio? Bueno, la Biblia nos dice entonces que este Nimrod se casó con una mujer llamada Semiramis. La muerte de Nimrod fue lamentada por la gente de Babilonia, pero aun cuando Nimrod había muerto, la religión babilónica en la cual él tuvo una parte tan prominente continuó y se desarrolló aún más bajo el liderazgo de su esposa. La mujer llamada Semiramis fue la que se organizó y estableció ya el orden, digamos, imperial de la religión de la madre y el hijo. Después de la muerte de Nimrod, su esposa, la reina Semiramis, lo proclamó como el dios solar o el dios del sol. Más tarde, cuando esta mujer adúltera e idólatra dio a luz a un hijo ilegítimo, proclamó que su hijo Tamuz, de nombre, no era más que el Nimrod renacido. Voy a contarles un poquitico de la historia, que lo pueden corroborar en la red, en la internet, en Wikipedia, inclusive también pueden encontrar estos documentos importantes, o como les acabo de decir, en las dos Babilonias. Semiramis, tras de la muerte de Nimrod, temiendo que ella fuera derrocada, convenció a los sacerdotes que estaban alrededor de ella de que había quedado embarazada por una obra sobrenatural, que ella fue al río a bañarse, en el Tigris, fue a bañarse, y que cuando estaba bañándose ahí desnuda, rodeada de sus sacerdotes, los rayos del sol pegaron en el agua y se reflejaron en el vientre de ella. Y que en ese momento ella sintió que estaba quedando embarazada. Así que Nimrod
había bajado tras los rayos del sol, por eso le proclamó el dios del sol, el dios solar, el que más adelante en Egipto le llaman el dios Ra o el dios del sol, es el mismo Nimrod. Este había descendido a través de los rayos del sol y ella había quedado embarazada. Y ordenó a sus sacerdotes que así lo mantuvieran y los amenazó de decapitarlos si alguno contaba la verdad. Y así finalmente se quedó. La diosa, la reina diosa ahora, había quedado embarazada de manera sobrenatural por los rayos del sol. Traten de imaginarse hacia dónde apunta esto, hacia dónde va esto, porque los orígenes fue así tal como lo estoy contando, corroborado por la historia. A su hijo, nacido, según ella, sobrenaturalmente, le puso el nombre de Tamuz. Y en la imagen que se levantaba para Tamuz es la que ustedes están viendo en pantalla. Dice Ezequiel capítulo 8, versículo 14, Ezequiel, un libro de la Biblia. Luego me llevó a la entrada del templo del Señor, a la puerta que da hacia el norte. Allí estaban unas mujeres sentadas que lloraban por el dios Tamuz. Siempre las mujeres han sido tremendamente inclinadas a este culto pagano, no solamente a venerar a Semiramis como la reina del cielo, sino también a su hijo Tamuz, que lo veneraban. Recuerden ustedes cuando Moisés sube al monte, que al descender trae las tablas de la ley, pero cuando llegó encontró que habían levantado un becerro. ¿Recuerdan esa historia del Éxodo? Bueno, ese becerro que habían levantado de oro era el dios Tamuz. Era en homenaje al dios Tamuz, que habían salido con él también desde las costumbres, no solamente las que traían desde Babilonia, sino hasta el tiempo que estaban en Egipto. Ahí se encontraban entonces ya estas culturas que llevaban ya mucho tiempo funcionando en esa región. La madre y el hijo. Este sistema de idolatría se esparció de Babilonia hacia las naciones, pues fue desde este sitio de donde fueron hombres dispersados sobre la faz de la tierra. Como salían de Babilonia, llevaban consigo su idolatría babilónica y sus símbolos misteriosos, por lo cual hasta hoy en día encontraremos evidencias de esta religión de Babilonia en casi todas las regiones de la tierra. ¿Cómo fue la propagación? ¿Qué sucedió? Génesis 11, 8 al 9. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y desde donde los dispersó por todo el mundo. Noten que allí geográficamente estoy tratando de ubicar el lugar exacto geográficamente donde estaba la torre de Babel. Entonces, según lo que nos muestra la gráfica, muy cerca, rodeada de lo que es hoy Irak, Irán, a los alrededores de estas tierras, se encontraba el punto exacto donde se levantó esta torre de Babel, en la ciudad que finalmente toma el mismo nombre. Entonces aquí, para que lo entiendan más, aquí se encuentra la Franja de Gaza, si usted la puede identificar, y allí más o menos en ese territorio que ha sido tan peleado, pero tan discutido por toda Arabia Saudita, por Irak, por Irán y todos estos países musulmanes, allí se encontraba la torre de Babel. Y lo que la historia nos dice es que desde allí, luego de que Dios confunde las lenguas, cada uno de ellos sale a poblar los diferentes lugares, allí a los alrededores de Irak, salen hacia los diferentes sitios, pero hacia donde ellos iban, se iban llevando el culto a la madre y al hijo. Así que aunque tenían las lenguas diferentes, aunque no se entendían entre ellos, pero por lo menos los pequeños grupos donde sí empezaron a entenderse, pues por todas partes a donde iban, porque como les digo, fueron muchos años de idolatría, muchos años de paganismo contra Dios, de un sistema religioso y de un estado político antagónico y contrario a las leyes de Dios. Y por donde iban, se fueron llevando este culto pagano. Cuando el pueblo de Babilonia fue disperso en las varias áreas de la tierra, se llevaron consigo el culto a la Divina Madre y al Dios Hijo. Esto explica por qué todas las naciones en tiempos pasados adoraban a la Divina Madre y a su Hijo de una u otra forma. Aún siglos antes, ojo, de que el verdadero Salvador, nuestro Señor Jesucristo, naciera en este mundo. Siglos antes, ya se veneraba a esta diosa pagana. Lo vimos cuando estuvimos leyendo en la clase anterior el profeta Jeremías, cuando en el capítulo 47 muestra claramente cómo adoraban a la reina del cielo y le hacían tortas para venerarla. En los diversos países donde se extendió este culto, la madre y el hijo eran llamados de diferentes nombres debido a la división de los lenguajes en Babel, pero la historia básica seguía siendo la misma. Allí fueron llevando entonces por todas partes, se dispersaron y a cada lugar a donde llegaron se llevaron consigo esta religión. Aquí está una de las primeras imágenes encontradas de siglos atrás, ¿verdad? Milenios atrás. Semiramis se proclamó madre de los dioses. Esta mujer dio a luz a un hijo del que se aseguró, como dije hace un momento, había sido concebido de manera sobrenatural, proclamando que este Dios hijo
era la encarnación de Nimrod. Esa historia era muy conocida en Babilonia antigua, desarrollando un culto muy bien establecido que se denominó el culto a la madre y al hijo, conocida como Astarot o Acera en la Biblia, según lo que nos muestra la escritura, que ya ahorita lo vamos a ver. Astarot o Acera en la misma Semiramis. El dios Moloch, que le ofrecían los hijos, los quemaban vivos, es el dios Nimrod, y Baal, la representación del dios Tamuz. Ahí está Semiramis, Nimrod y Tamuz. Acera, también llamada Astarot, era la diosa madre entre los cananeos, consorte principal del dios Baal. Acera era la diosa principal de Tiro, ciudad de la cual venía Jezabel, la idólatra esposa del rey Acab, quien mantenía 400 profetas de esta diosa. El culto a Acera estaba ligado al sexo y a la maternidad. Hay una cita bíblica que yo quiero que ustedes tomen referencia. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 19, nos habla cómo Jezabel tenía un grupo de profetas, falsos profetas y sacerdotes, cuya función era mantener vivo el culto a Baal y el culto a la diosa Astarot. Dice primer libro de Reyes 11:33. Por cuanto me han dejado, dijo Dios, y han adorado a Astarot, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Fíjense que siempre Dios estuvo en contra de estas prácticas religiosas que lo que hacían era ofender el corazón de Dios, porque no solo transgredía la palabra del Señor dada a través de Moisés, no tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo capítulo 20, para que tomen referencia, sino que además ofendían el corazón de Dios con las prácticas terriblemente decadentes que se hacían en la adoración de estos falsos dioses. Perdón, la propagación, cómo se dio, y vamos entonces a ver algunas de estas religiones en diferentes partes del mundo que se fundamentan con el mismo culto a la diosa madre y al hijo. Aquí está la Catalhuyuk, la diosa madre y el mítico matriarcado. Si ustedes se dan cuenta, en la escultura que tienen en pantalla está rodeada de dos leopardos, de dos animales, de dos felinos, y en la parte de abajo se logra ver como un bebé naciendo de ella. El asentamiento de Catalhuyuk está ubicado al sur de la península de Anatolia, en Turquía. Sus brazos reposan en la cabeza de dos leopardos y entre sus piernas sale una cabecita. La diosa está dando a luz. Es una de las más antiguas imágenes, datada entre el año 6000 y el 5500. Escuchen eso, antes de Cristo. Los expertos concluyeron que se trata de uno de los primeros hallazgos de la antigua religión babilónica, es decir, que es la misma Semiramis. Luego aparece Cíbeles, la diosa madre de Madrid, España. Si ustedes ven, la diosa que se proclama ahí en Madrid, España, también en México, ahora lo vamos a ver, está rodeada también de dos felinos, en este caso de dos leones. La fuente de Cíbeles representa a la Magna Mater, la madre tierra, diosa primigenia procedente de Frigia, cuyo culto fue exportado a Grecia y el cual adoptaron los romanos. Ojo, la diosa lleva en sus manos un cetro, custodiada por dos leones y una corona torreada, símbolo de poder y protección de la ciudad, dando a entender que es la diosa que representa la Torre de Babel. La torre que ella lleva en la cabeza hace una asimilación de la Torre de Babel. Así que nuevamente encontramos a Semiramis aquí. Ok, aquí aparece la imagen de la que les estoy hablando, Cíbeles. Aparece nuevamente allí, no solamente en España, sino también en México está exactamente la misma insignia, la misma estatua, la misma imagen, y estaban representando a la diosa, la que le llaman Magna Mater, pero es exactamente una representación de Semiramis en nuestros días. La Jerta, que tiene su fuerza religiosa en las tribus germánicas, también aparece la imagen de una mujer cargando entre sus brazos a un bebé. Era una divinidad muy popular en algunas de las tribus germánicas, principalmente en lo que se convertiría en la Alemania de hoy. Su festividad se realizaba en primavera, en la cual se hacía una procesión con un carro al cual solo tenía acceso el sacerdote principal del culto. Según los historiadores, este culto también está asociado al culto de la antigua religión babilónica.
Luego aparece la gran Shinmu en la dinastía china o la dinastía Han en China, mejor. La reina madre de Occidente, conocida por diversos nombres locales. Es una diosa madre de la religión y la mitología china, venerada posteriormente también en países vecinos. Su existencia se remonta a la antigüedad. La creciente popularidad de la reina madre de Occidente, así como la creencia de que era la dispensadora de prosperidad y dicha eterna, tuvo lugar, escuchen esto, durante la dinastía Han en el siglo XI antes de Cristo. Dinastía Han, siglo XI antes de Cristo. Y está la escultura de la mujer cargando al dios pagano Tamuz en sus brazos, solo que aquí se le llama Shinmu, a la diosa madre. Viene ahora Guanyin en el budismo chino. El pensamiento colectivo budista ha sido difundido o ha difundido la creencia de que Guanyin no descansará nunca hasta que pueda liberar a todos los seres humanos del sufrimiento. Por eso se dice que atiende a todas las oraciones de los afligidos y se le conoce como la madre que escucha el sufrimiento del mundo. Por eso ruegan a ella, ruegan los pecadores, ruegan pidiendo salvación a ella. Ojo, Guanyin, budista en China, no tiene nada que ver con el catolicismo romano, no tiene nada que ver con la cristiandad católica, no tiene nada que ver con eso, sino desde el foco budista en China, pero es la misma mujer cargando a su hijo en sus brazos. Ahora aparece Devaki en la India. Noten nuevamente la figura femenina, la diosa con un niño cargado entre sus brazos. Diosa pagana de la India, se representa cargando a su hijo Krishna en sus brazos. La secta religiosa conocida como los Hare Krishna son los impulsores y custodios del culto a la diosa madre. Si han escuchado de los Hare Krishna, bueno, ellos protegen y custodian el culto a la gran Devaki, como le llaman ellos. En el estado de Goa, el templo de Devaki Krishna es único, quizá el único en la India donde se venera a Krishna junto a la madre de Devaki. La deidad principal, Devaki Krishna, se ubicaban originalmente en la isla Chodamani, hoy isla Chorao. La imagen de Devaki está de pie sosteniendo al bebé Krishna con la mano izquierda. Devaki es venerada por separado en un pequeño templo dedicado a ella dentro del complejo de templos que se encuentran ahí en Dwarka. Dense cuenta, amados, que sigue manteniéndose hasta el día de hoy. Yo no les estoy hablando del pasado. Al mostrarle estas imágenes, no les estoy hablando del pasado, les estoy hablando de la actualidad. En este tiempo, ahora mismo, se encuentran estas imágenes que son diosas veneradas en diferentes partes y les repito, no tiene nada que ver con el cristianismo católico. Luego viene la Parvati, también adorada en la India. La Parvati es una diosa de la religión hinduista. Su nombre significa hija del monte o también arroyo de montaña. Se le representa cargando a su hijo Ganesha entre sus brazos. Ganesha es uno de los dioses más importantes del hinduismo. Su cabeza de elefante, que representa el alma, y su cuerpo humano, que representa lo físico, lo hacen muy reconocible. Ganesha también es adorado como deidad principal en el budismo. Parvati y Ganesha. En Egipto encontramos a la gran Isis, diosa popular entre los egipcios, tal como lo veíamos en el fragmento del video donde el profesor Robert Landon nos está dando una clase de simbolismo. Es representada por una mujer que sostiene al dios Sol Ra en su cabeza. Ahí está. Dense cuenta que es la misma corona que está sobre el becerro de Tamuz en los tiempos babilónicos y que también aparece en Egipto. Cuando los hebreos levantaron el becerro, estaban levantando a Tamuz, que sobre su cabeza sostenía la misma corona. Aquí está Isis con el dios Sol, Nimrod, sobre su cabeza y cargando al dios Horus entre sus brazos. Dentro de las divinidades egipcias, Isis ocupa un lugar de suma importancia. Miren esto. Dice que Isis era una hechicera poderosa, esposa de Osiris, el dios de los muertos y madre de Horus. Con sus conocimientos mágicos consiguió resucitar a su marido y proteger al pequeño Horus del asesino de su padre, el dios Set. Misma historia en diferentes ciudades, en diferentes nombres, pero la misma historia. Semiramis tratando de resucitar al dios Nimrod para proteger a su hijo Tamuz. Otro dato importante es que en el primer milenio antes de Cristo, Osiris e Isis, este matrimonio pagano de dioses paganos, se convirtieron en las deidades egipcias más veneradas. Isis adoptó rasgos de muchas otras diosas. Los gobernantes de Egipto construyeron templos dedicados principalmente a Isis. Y es en el periodo helenístico, entre el año 323 y el año 30 antes de Cristo,
cuando Egipto estaba gobernado y colonizado por los griegos, Isis era venerada por griegos bajo el nombre de Artemisa. Mucha atención a eso. Y su culto se difundió por el resto del mundo mediterráneo. Cuando ya Egipto es derrocado, el imperio egipcio es derrocado y viene el imperio griego y empieza la helenización. ¿En qué consistía la helenización? Que Grecia quería que todo el mundo aprendiera el idioma griego, los conocimientos griegos sobre los dioses del Olimpo griegos y que fueran gobernados, que cada quien tuviera libertad de tener su propio dios. Y es cuando ellos empiezan a establecer los gimnasios de educación en las pequeñas ciudades a quien les llamaron las polis. En esas polis, entre el año 323 y el 30, comenzó el periodo de helenización mundial, donde lo que buscaban era extender la cultura griega por todas partes, amados. Y dentro de esa cultura, pues esta diosa pagana de Isis, la misma Semiramis, tomó el nombre de Artemisa, se convirtió en una diosa principal entre los griegos y obviamente luego trasladado a Roma. A medida que la cultura helenística fue absorbida por Roma, en el siglo I antes de Cristo, el culto a Isis se convirtió en parte de la religión romana, pero esta vez bajo el nombre de Diana. Entonces, Isis para los griegos, Isis para los egipcios, Artemisa para los griegos, Diana para los romanos. Pero finalmente es la misma diosa pagana. El culto a Isis, Artemisa o Diana terminó con el auge del cristianismo entre el siglo IV y el siglo VI después de Cristo. Su culto pudo haber influido en creencias y prácticas cristianas, ojo, como la veneración a la Virgen María. Esto es un fragmento que extraje de un libro de historia que también ustedes lo pueden encontrar en la internet. Muy bien, vámonos entonces a ver a Diana o Artemisa, la cual tenía su templo principal en la ciudad de Éfeso. Éfeso, una ciudad completamente entregada a la idolatría y donde estaba, repito, el templo principal a la diosa Diana, diosa venerada por todo el imperio romano. Bueno, Artemisa, conocida como Diana para los romanos, era una diosa asociada a la casa, la naturaleza, el parto y la virginidad. Sin embargo, en Éfeso también era venerada como una diosa de la fertilidad y la protectora de la ciudad. Su influencia alcanzó a llegar a toda Asia Menor, ojo, cuyo principal templo se encontraba en la antigua ciudad de Éfeso. Dense cuenta que en esta figura ya no aparece Diana con el bebé en sus brazos, sino que aparece toda llena de senos. Ya aquí la declaración de Roma es, Diana no solamente amamanta a su hijo Dios, a su hijo pagano, sino que tiene senos abiertos para amamantar a todos los fieles que se acerquen a ella y así podrá ser madre de todos los que la veneran. Y toma con fuerza el título de madre a través de Diana. Muchos senos para amamantar a hijos, así que es la gran madre. Y dense cuenta que en la cabeza continúa la Torre de Babel, presente siglos después de Semiramis en la diosa Diana en la ciudad de Éfeso. Hechos capítulo 19, esto es un fragmento que está en la palabra de Dios. Hechos capítulo 19, versos 23 y 25, dice la escritura que el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Éfeso y comenzó a predicar de Jesucristo. Estoy hablando del año 60, 63, después de Cristo. Ya el Hijo de Dios había llegado, ya había sido engendrado en el vientre virginal de la verdadera María de Nazaret. Ya se había manifestado al mundo, había predicado el evangelio, había llamado a sus 12 apóstoles, fue entregado, fue muerto, fue sepultado, ya había resucitado y se había propagado ya después de Hechos de los Apóstoles todo el poder de la evangelización y dentro de esa ola de conversiones que aparecieron, pues finalmente Saulo de Tarso se convierte en el apóstol Pablo. Este Pablo, lleno del Espíritu Santo, empieza a predicar por todas partes, pero vio la necesidad de ir a Éfeso a confrontar este culto pagano a la diosa Diana, a Artemisa, a Isis, a Semiramis. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Yo quiero que ustedes se detengan un poco aquí, porque el problema no estuvo en el hecho de que Pablo viniera predicando otro credo u otra facción religiosa, otra clase de fe, una fe más genuina puesta en el Hijo de Dios, ¿verdad? Pablo oraba por los enfermos y ellos eran sanados, oraba por los endemoniados y eran liberados, sino que el problema estuvo en que al alejar a los fieles del culto pagano a la gran diosa Diana, pues la gente dejaría de comprar
sus imágenes y los templos, porque de ahí era que obtenían la riqueza. ¿Quiénes? Los artífices, los plateros, los que trabajaban en este oficio, ganaban su riqueza, su sustento a costa del engaño y de la confusión de la gente. A ellos no les importaba que la gente siguieran un camino de fe donde entendieran que la salvación es por gracia y que no tenían que pagar absolutamente nada, sino que el problema, lo que no les gustó era que la gente se alejara de esta forma religiosa porque ellos se iban a empobrecer o simplemente su gran negocio iba a caer. Verso 23 al 25, dice hablando de estos artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, les dijo, noten las palabras de Demetrio, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Ahí está, de este oficio, de la idolatría, obtenemos nuestra riqueza. Ahora sí, pero veis y oís que este Pablito, gracias a Dios por Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes. Bendito el nombre de Jesucristo. Ha apartado a muchas gentes con persuasión. ¿Qué les decía? Diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. No son dioses aquello a lo que se le da forma, sea de arcilla, sea de madera, sea de barro, sea de plata, sea de cerámica, de bronce o de oro. Pero mientras las manos humanas estén allí involucradas, dice el apóstol Pablo, estos no son dioses. Y ha apartado a mucha gente. ¿De qué la apartó? Pues de la veneración a la diosa Diana. De eso los apartó. Y eso fue lo que no les gustó, porque entendieron que su negocio se iba a ir a la quiebra. Ahora observen el verso 28. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio, Dios mío, nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. El templo de la gran diosa Semiramis, Isis, Artemisa o Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad, noten la palabra majestad, porque eso está conectado con la reina del cielo, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Aquí en este texto, en el verso 28 de Hechos 19, hay una evidencia muy poderosa que este culto ha sido extendido en el mundo entero. Y aún aquí, para el año 60 después de Cristo, no están hablando de Diana como la Virgen María. Aquí ni siquiera el nombre de María, afortunadamente, todavía no había sido usurpado. Pero ya nos están diciendo aquí que era venerada en toda Asia y en el mundo entero. Amados, si hay algo por lo cual yo daría gracias a Dios, es poder producir a través de este seminario y a través de esta palabra que comience a ser destruida la majestad de aquella usurpadora que se robó el nombre de María de Nazaret, de la bienaventurada María de Nazaret. Oro en el nombre de Jesús, y sé que esto es una confrontación espiritual a la mente y al corazón de todos ustedes, que comience a ser destruida en el corazón de cada uno de los que oyen este seminario la majestad de aquella que es venerada, de aquella Semiramis, de aquella Isis, de aquella Artemisa o de aquella Diana que se venera en el mundo entero, o de aquella Virgen María, la Madonna católica que es venerada en el mundo entero, que comience a ser destruida la majestad de esa deidad pagana, porque no tiene nada que ver con nuestra preciosa María de Nazaret, la María preciosa que fue madre de nuestro Salvador. Su nombre fue usurpado de una manera grotesca a través de este culto pagano que con fuerza se propagó y que persuadieron a toda la población ahí en Éfeso, y el apóstol Pablo fue sacado a empujones de Éfeso y lo apedrearon a las afueras de Éfeso, porque la gente comenzó a gritar: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios, porque por poco matan al apóstol Pablo. Él quedó tirado casi muerto y lo dieron por muerto, lo dejaron ahí mal herido, estropeado, reventado, lapidado, pero los discípulos luego fueron y lo recogieron, oraron por él, Dios lo levantó nuevamente y él salió de la ciudad. Todo esto lo pueden encontrar en el libro de Hechos,
capítulo 19. Lean todo el capítulo porque es un capítulo hermosísimo, mis amados. Ahora vamos a lo que se conoce hoy como la Virgen María, la católica romana, casi inexistente en los 3 primeros siglos del cristianismo. La devoción por la Madre de Cristo conoce un florecimiento extraordinario, pero es a partir del siglo IV, ojo amados. En el culto católico a María, la tradición es tan o incluso más fuerte que las escrituras. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que en los primeros 3 siglos del cristianismo, nunca, no hay ni en libros, ni en la historia, ni en ninguna otra forma que lo corrobore, ni siquiera en arqueología, no hay nada que nos asegure que los primeros 300 años de cristianismo se hubiera venerado a María dentro del cristianismo. Eso nunca pasó, eso nunca sucedió. En esos primeros 3 siglos se mantuvo pura la devoción al Padre, la devoción al Hijo Jesucristo, movidos todos y llenos por el Espíritu Santo, pero nunca en esos primeros 300 años de la fe cristiana, de la era cristiana, luego de que los apóstoles fueron muriendo uno por uno, los padres de la iglesia se levantaron, no hay ninguna información donde en estas ceremonias se haya dado lugar a la devoción a María. Esto solamente ocurrió, ojo, a partir del siglo IV, es decir, más o menos en el año 320-325 de la era cristiana. Ahora, ¿qué pasó? La pregunta es, ¿cómo sucedió? ¿Cómo terminó esto infiltrado dentro del cristianismo? ¿Cómo se arrastró a este culto pagano al cristianismo? Quiero que observen este video con mucha atención. El buen libro no llegó por facsímil del cielo. La Biblia, como se conoce, fue supervisada, por supuesto, por un hombre. El emperador pagano Constantino. ¿Qué Constantino no era cristiano? Ah, claro que no. Toda su vida fue pagano. Lo bautizaron poco antes de morir. Constantino era el santo supremo de Roma. Desde tiempos inmemoriales, su pueblo adoraba el equilibrio entre deidades masculinas de la naturaleza y la diosa de la feminidad sagrada. Pero un barullo religioso aumentaba en Roma. 3 siglos antes, un joven judío, un tal Jesús, había llegado predicando amor y un Dios único. Siglos después de su crucifixión, sus seguidores se habían multiplicado e iniciaron una guerra religiosa contra los paganos. Los paganos iniciaron la guerra contra los cristianos. No hay certeza de quién empezó las atrocidades en ese periodo. Pero estarás de acuerdo en que el conflicto alcanzó proporciones que amenazaron con dividir a Roma. Constantino habrá sido un eterno pagano, pero también era pragmático. Y en el 325 año Domini decidió unificar a toda Roma bajo una sola religión: el cristianismo. El cristianismo prevalecía. No quería que su imperio se dividiera. Y para reforzar su nueva tradición cristiana, Constantino hizo la reunión ecuménica conocida como el Concilio de Nicea. Y en este concilio, las muchas sectas del cristianismo debatieron y votaron sobre tantas cosas, desde la aceptación y rechazo de evangelios específicos, la fecha de la Pascua, administrar los sacramentos y, claro, la inmortalidad de Jesús. No lo comprendo. Masher, hasta ese momento en la historia, Jesús era para muchos de sus admiradores un poderoso profeta, un gran y poderoso hombre, pero un hombre, a pesar de todo, un hombre mortal. ¿No es el Hijo de Dios? No, ni siquiera sobrino en 3er grado. Constantino no hizo de Jesús una divinidad, simplemente sancionó una idea ya ampliamente difundida. Semántica. No, no es semántica, solo estás interpretando los hechos para apoyar tus conclusiones. Hechos para muchos cristianos. Jesús fue mortal un día y luego divino al siguiente. Para otros cristianos, su divinidad se acrecentó. ¡Ah, qué absurdo! Ahora dirás que hasta se promocionó. Ay, ni de acuerdo estaban en el credo niceno. Disculpen. ¿Quién es Dios y quién es hombre? ¿A cuántos han matado por esa interrogante? Desde que ha habido un Dios verdadero, se ha matado en su nombre. ¡Wow!
Desde que ha habido un Dios verdadero, se ha matado en su nombre. Lo que acabamos de ver es un fragmento del video de la película Código Da Vinci, tremendo conversatorio que tienen allí donde nos dan a conocer estos argumentos históricos que son reales, como lo que hizo el emperador Constantino en el famoso concilio de Nicea en el año 325. El papiro que ustedes están viendo en pantalla, aparece Constantino como el emperador rodeado de los obispos más importantes de la cristiandad hasta el momento. Repito, que hasta ese momento no se veneraba a María por ningún lado. Pero ¿qué sucedió realmente en este concilio? El concilio primero de Nicea es el primer concilio ecuménico, es decir, universal, en cuanto participaron obispos de todas las regiones donde había cristianos. Tuvo lugar cuando la iglesia pudo disfrutar de una paz estable y disponía de libertad para reunirse abiertamente. Se desarrolló el 20 de mayo hasta el 25 de julio del año 325. En él participaron algunos obispos que tenían en sus cuerpos las señales de los castigos que habían sufrido por mantenerse fieles en las persecuciones pasadas que aún estaban muy recientes. Entonces, el emperador Constantino facilitó la participación de los obispos poniendo a su disposición los servicios de postas imperiales para que hicieran el viaje y ofreciéndoles hospitalidad en Nicea de Bitinia, cerca de su residencia. De hecho, consideró muy oportuna esa reunión, pues tras haber logrado con su victoria contra Licinio en el año 324 la reunificación del Imperio Romano, también deseaba ver unida a la Iglesia, ojo, con otros grupos religiosos. Y aquí es donde se decide y se determina aceptar las corrientes religiosas cuya diosa pagana era la reina del cielo y a su hijo divino, el dios Tabús, conocido con otros nombres, pero que aquí se tomó la decisión de incorporarlos al cristianismo y por eso se convierte en cristianismo católico, apostólico y romano a partir de este momento. Antes no era así y es lo que nos corrobora la historia. ¿Cuáles fueron los temas a tratar en el concilio de Nicea? Esta vez pues auspiciado por el emperador mismo. Número uno, lo primero que encontramos aquí es que la doctrina arriana, ustedes estaban escuchando en el video que estaban diciendo que Jesucristo era hombre en la mañana y luego fue Dios en la tarde. ¿Por qué? Porque Arrio era un sacerdote que negaba la verdadera divinidad de Jesucristo. Desde el año 318, Arrio se había opuesto a su obispo Alejandro de Alejandría, negando que Jesús fuera divino. Y la doctrina arriana empezó a propagarse diciendo que no, que Jesús era solamente hombre. Pero los demás obispos obviamente demostraban a través de las escrituras que aunque Jesús había tomado forma de hombre, era el Hijo de Dios y que al ser Hijo de Dios era al igual divino y que también merecía ese lugar de honra por lo que estaba escrito en las cartas de los apóstoles donde se atestiguaba de que Jesucristo definitivamente era el Hijo de Dios. Número dos, tras lograr el acuerdo entre Arrio y Alejandro, Arrio finalmente acepta la divinidad de Jesús, establecieron un nuevo credo donde se reconocía a Jesús como el Hijo de Dios, el hombre y divino. Yo no sé si ustedes recuerdan ese credo que los que pasamos por la Iglesia Católica nos enseñan a repetir: creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, su Hijo, nacido de una virgen, bueno, que dice que fue bajo el poder de Poncio Pilato, que fue crucificado, resucitado, creo en el poder del Espíritu Santo. Bueno, ese credo que durante siglos se ha repetido en la Iglesia cristiana, fue escrito aquí en el Concilio de Nicea, año 325, y se escribió para seguir declarándolo como una herencia en la cristiandad católica romana de que Jesucristo era Hijo de Dios, divino y hombre, hombre al haber venido en carne y divino por ser el Hijo de Dios. ¿Qué sucedió? En ese concilio de Nicea, según lo que nos corrobora la historia, fue encontrado unos obispos presentaron este papiro antiguo que nunca supieron de dónde provenía, y allí se ve a una mujer, claramente, a una mujer sosteniendo a un niño en sus brazos y está rodeada de unos sacerdotes, o por lo menos de un sacerdote que está allí alrededor de ella, y entonces pidieron que se aceptara este papiro, ojo con esto, como evidencia de que en siglos anteriores sí se había venerado a María y al niño en las celebraciones del culto cristiano. Pero resulta que ellos nunca entendieron que ese papiro nunca correspondió a María de Nazaret, sino que ese papiro era un vestigio más del culto
a la diosa madre, a la diosa pagana Semiramis. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Si Jesús era Dios hecho hombre, eso daba los poderes necesarios para dignificar a María. Porque si aceptaban a Jesús como Dios hecho hombre, entonces había que dignificar a María como la madre de Dios y no solo de Jesús hombre. Por eso hasta el día de hoy se habla de María, la madre de Dios. Porque decían, no solamente entonces fue madre de su humanidad, sino madre de Dios. Esto encajaba de manera perfecta para abrigar el culto pagano que durante este tiempo se oponía al cristianismo. El culto a la madre y al hijo. Eso significaba que si el hijo era divino, entonces la madre también lo era. Y en el concilio de Nicea se acordó que a partir de ese momento, entonces se otorgaran los poderes. No sucedió inmediatamente, pero quedó establecido que en el siguiente concilio, que ya lo vamos a ver, se declarara de una vez por ley eclesiástica que María tenía que empezar a ser venerada dentro de los cultos cristianos porque se recibió a las otras religiones paganas que sí veneraban a la diosa madre y al hijo. Así que encajó perfectamente y se dio la usurpación. Se toma el nombre de María de Nazaret y por eso se llama ahora la Virgen María, Madre de Dios, cargando a su hijo, que es quien se le quita el nombre de Tamuz y se le entrega el nombre de Jesús. Y esa veneración al divino niño Jesús es una copia exacta de la veneración del dios Tamuz, que es el dios pagano adorado en Babilonia. Fuerte esto, pero corresponde a la verdad. Punto número 4, se abre la puerta para que las religiones paganas que no eran aceptables por el cristianismo, ahora sí pudieran participar con la aceptación de la Reina del Cielo y su hijo Tamuz bajo los nombres de María y el divino niño Jesús. Finalmente, años más adelante, el concilio de Nicea, entonces, hacia el año 380 después de Cristo, se instituye la primera fiesta litúrgica. Vean la fecha. 380, la primera fiesta litúrgica mariana, memoria de la Madre de Dios o fiesta de la Santa Virgen, fiesta de la gloriosa Madre. Y de esa manera, todas las religiones quedaron bajo el Estado romano y la fuerza religiosa como el imperio político se unificó. Fuerza de imperio y fuerza de religión. Nuevamente, lo incubado a través de Nimrod desde Babilonia volvió a tomar forma a través de estos acuerdos de hombres. Entonces, el desarrollo a la devoción a la Virgen María nos señala varias fechas importantes. Primera, en el año 431, estamos hablando ya del siglo V, el concilio de Éfeso definió allí como dogma que la Virgen María se definió allí es la Madre de Dios. Número 2, en 1476, es decir, 1000 años, casi 1000 años después, el Papa Sixto IV estableció la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, 1476. Y en 1854, el Papa Pío IX definió la Inmaculada Concepción como un dogma obligatorio dentro del credo cristiano católico romano. Entonces, dense cuenta, amados, cómo se dio tal usurpación. Y como dice Juan 2:5, su madre le dijo a los sirvientes, hagan todo lo que él les diga. Estas palabras de María de Nazaret son las palabras que nosotros debemos rescatar en este tiempo, porque la misma María nos impulsó a nosotros a ver a su Hijo Jesucristo, a atender sus instrucciones y a hacer todo lo que Él nos ha dicho, y no la propagación dogmática y terrible que se ha hecho por el mundo entero. Nos metieron un gol, es como puedo yo definirlo, y eso es lo que denuncio a través de este seminario. En ese concilio de Nicea, este emperador pagano Constantino, que se decía ser cristiano, pero que en realidad solamente fue bautizado unos días antes de que muriera, pero en realidad nunca tuvo una conversión, sino que su intención siempre fue unificar el imperio y la religión como una sola fuerza. Tengo muchas otras cosas más por decir, pero pudiéramos de repente sacar otra fecha más adelante sobre qué es hoy entonces Babilonia, a qué es a lo que la Escritura le llama Babilonia. Primera Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido
tiempo. Juan 14:6, Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Jesús no señaló a nadie más. Los apóstoles no señalaron a nadie más. María no señaló a nadie más. Hagan todo lo que Él les diga. Fueron sus palabras. Y por último, Juan 3:16 al 18. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por haber creído, por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Hijo único, hijo unigénito de Dios, pero primogénito de María y José por adopción. Mi deseo, y le pido al Señor que así sea, es que este seminario, con la palabra mezclado con argumentos de historia, pueda dar un fruto de fe en el corazón de todos ustedes, donde Jesucristo y solo Él sea proclamado entre nosotros como el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Romanos 8:31 al 34. ¿Qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios nos ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios, y desde ahí intercede por todos nosotros. ¿Tenemos un intercesor en el cielo? Sí, se llama Jesucristo. Y Filipenses 2:5 al 11, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, de hecho este pasaje fue considerado en ese concilio de Nicea para hablar sobre la naturaleza divina de Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. A Jesucristo sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.